Hola, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en un webinar de Estudiantes por la Libertad. Para nosotros es un gusto conocerlos a cada uno de ustedes y sobre todo recibirlos en este webinar de la vida después del petróleo con Francisco Briones. Gracias a cada uno que se hizo un espacio en su agenda para estar acá y realmente esperamos que les guste. Asimismo, les recuerdo que las redes sociales están abiertas, pueden usar hashtag como es libertad y al mismo tiempo pueden estar dentro del evento que va a seguir abierto por un tiempo más. Tienen a su derecha un icono que es una manito levantada, raise your hand. Cuando tengan una pregunta, sin duda levanten sus manos y la pueden tipear. Y de momento las preguntas con mucho gusto les estaré leyendo. Hoy tengo el agrado de presentar a Francisco Briones, quien, bueno, aparte de ser nuestro panelista. Él es economista de la Universidad de la SPUL en Ecuador y nos viene a hablar sobre el petróleo. Hola Francisco, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación, Mauri, y muy buenas noches con todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Si me confirmas, Mauri, que está todo bien el audio, antes de empezar. Sí, te escuchamos muy bien. Puedes empezar. Perfecto. Bueno, entonces empecemos con la exposición, ¿no? Entonces, la vida después del petróleo, un poco, le decía a Mauri, un poco apocalíptico este título. No quiero ser quizás alarmista en cuanto a las cuestiones que vayamos a conversar, que vaya a compartirles. Un poco simplemente para saber, para rayar la cancha y saber qué vamos a conversar. Quisiera iniciar primero con un poco de historia, qué fue lo que pasó, cómo cayó el precio, a un poco las teorías que existen, las razones que existen al respecto, luego ver un poco los efectos que está causando esta caída del petróleo y finalmente un poco aterrizarlo a Ecuador, ¿no? Que es de donde soy yo y de donde tengo más conocimiento de lo que podría pasar y de lo que puede estar sucediendo a nivel fiscal y también de la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, un poco serán unos 30, 40 minutos de charla y luego de eso podré estar atento a sus preguntas, ¿no? Entonces, bueno, aquí como quisiera, simplemente para ver, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí por lo que vemos en el gráfico claramente, ¿no? Vemos la evolución del precio del petróleo, vemos como en los últimos meses hay una gran caída por el lado al final de la gráfica, que el precio cayó de un 50-60% de 100 a $40 en promedio. Y sí quisiera un poco aquí dar este mensaje, ¿no? Que lo que ustedes pueden leer ahí arriba, ¿no? El árbol del precio no nos deja ver el bosque del modelo económico. Y eso ahí es algo específico que lo quiero dejar para el caso ecuatoriano. Al final lo voy a extender un poco más, pero sí quisiera ahorita que ustedes vean alrededor, a la altura del año 2009, donde fue la crisis financiera. Si ustedes quiero que vean la forma como tiene esa figura desde que cayó hasta que se recuperó. Claramente se ve ahí una forma de una V de vaca. ¿Por qué les digo esto? Porque sí quisiera tener eso en cuenta para algo que vamos a considerar más adelante en cuanto a la recuperación que podría tener el precio, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que hay para el futuro, las proyecciones? Quisiera que tengan en cuenta esa forma de V, ¿no? Y bueno, actualmente el precio se encuentra alrededor de los $47, y eso es lo que ha estado en las últimas semanas, ¿no? Sin embargo, si se espera una recuperación para este año, se espera que haya una recuperación del precio del petróleo para este año. Tampoco se espera que sea tan grande, tampoco se espera que sea más de $20, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta eso, porque si el petróleo hoy en día está en 45 o $46, probablemente el promedio al final del año no va a terminar más allá de los $70, ¿no? Algo importante a tener en cuenta. Y bueno, ¿por qué cayó el precio del petróleo? Aquí quiero compartir con ustedes algunas de las razones más generales que existen, de las más conocidas.
y que van desde lo económico hasta lo político, ¿no? Empezando por un aumento de la oferta, esto quiere decir por un aumento de la producción. Ya vamos a ver más adelante, la producción actualmente diaria es de unos 94 millones de barriles, y que quizás la demanda esté por unos tal vez 92, 93, ¿no? Siendo que hay, se puede decir que hay una sobreoferta de unos 2 o 1 millón de barriles, ¿no? Lo segundo es que Estados Unidos aumentó su producción no convencional, y esto es lo que el famoso fracking o fracturación hidráulica. Básicamente es un método de explotación petrolera no convencional, en la que se usa, para un poco tener la idea de qué es esto, se usa líquidos, específicamente agua, con otros ácidos y otras especies, podemos decir polvos, para ir fracturando el piso. ¿Qué es lo particular de esto? Es que primero se fractura o se hace el hueco del pozo de manera vertical, y luego se gira a un 90 grados para hacerlo de manera horizontal, de tal manera que el pozo tiene una forma de una L, ¿no? ¿Y para qué qué se hace? ¿Por qué se llama fracturación hidráulica? Porque ya una vez que va el pozo se inyecta agua a presión para fracturar se puede ser los bordes del pozo, de tal manera que el gas o el petróleo se filtre por esas fracturas que quedan alrededor del pozo y poder extraer el petróleo, ¿verdad? Entonces, esta tecnología actualmente es costosa, se podría decir, tiene un coste aproximadamente entre 60 y 70 dólares, lo cual el alto precio del petróleo que se vivió en los últimos años, hasta junio del año pasado, alrededor de los 100 dólares, fue lo que permitió que se pueda desarrollar esta tecnología más rápidamente, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Que aumentó su producción y está cada vez necesitando menos petróleo de los otros mercados, específicamente de los países árabes, ¿no? Y de Medio Oriente. Otro tema es la recuperación de la producción en lugares de conflicto. Irak y Libia, que habían disminuido su producción debido a lo que ya muchos sabemos, los conflictos bélicos que existen por allá, pero ya se está recuperando. También la determinación de Arabia Saudita de no recortar la producción, ¿verdad? Aquí hay una es doble el problema de Arabia Saudita, ¿no? Ellos tienen por un lado la demanda o el consumo ha disminuido en los últimos años por el lado de Asia, Europa, que es lo que tenemos al siguiente, y eso ha disminuido la demanda, ¿verdad? Y también tenemos que, por otro lado, también que aumentó la producción de Estados Unidos. Entonces, Arabia Saudita se ve entonces en estos momentos en una guerra de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que le queda ahí por dominar para poder mantener su cuota de mercado y no perder el mercado? Ellos han dicho, vamos a bajar el precio y lo vamos a tener bajo, y aparte de eso no vamos a recortar la producción, porque recortar la producción significaría cederle mercado a los otros productores, ¿no? Especialmente a Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es algo que ellos no están dispuestos a sacrificar su mercado, entonces mantienen bajo el precio para poder mantener su mercado, ¿no? Entonces la caída de la demanda de los grandes consumidores, lo que incluye en los países de Asia y Europa, es lo que está en estos momentos. Y los políticos, porque también han existido algunas teorías que nos dicen de que esto es un acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para afectar a Rusia. Ustedes saben que Rusia se ha visto bastante afectado por esto, por su apoyo o por su conflicto que tiene con Ucrania. Entonces, actualmente también existen este tipo de teorías, ¿no? de que hay algún acuerdo político para afectar a Rusia. Otros dicen que es una cuestión de Arabia Saudita para afectar a Estados Unidos y un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero estas son algunas de las causas que están provocando esto de aquí, ¿no?
Y aquí para tener un poco más de conocimiento en cómo se mueven los números actualmente, ustedes pueden ver ahí, ¿no? La producción de todos los importantes, o de casi todos los productores de petróleo. Ustedes se pueden dar cuenta que en el año 2015 y 2016 no va a disminuir, ¿no? Sino que todos tienen previsto aumentar. De hecho, Estados Unidos hace un par de semanas ya salió a través de su agencia de energía, salió ya a decir, a anunciar de que su producción el próximo año se incrementaría en unos 600.000 barriles, y que ellos tampoco iban a recortar la producción. Y que también en el 2016 también aumentarían tienen previsto aumentar su producción en unos 200.000, ¿no? Y por lo mismo por el lado de la OPEC, que ya han dicho claramente de que no van a recortar la producción. Y si ustedes pueden ver aquí al final, se puede ver la oferta mundial o la producción mundial está alrededor de los 92 millones, se proyectan para el 2015 93 millones y para el 2016 unos 93.5 millones. Como les dije hace un momento, la sobreoferta o el gap que está ahí sobrando en los mercados aproximadamente sería de un millón de barriles, ¿no? Al día. Hay que tener claro esto, que estas cifras son diarias. Entonces, que muchos analistas dicen que 1 millón de barriles bien podría ser recortado por uno o por el otro, por Estados Unidos o por México o por Arabia Saudita, pero la cuestión aquí es la guerra que hay por el mercado que tienen en las exportaciones, principalmente Arabia Saudita. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán también, algo que ha acompañado a esta caída del precio del petróleo es la revalorización del dólar. Que ha ganado valor frente a las principales monedas, ¿no? Y aquí tenemos el primer cuadro de Rusia. Por lo general, estos cuadros suelen marcar una línea hacia abajo, ¿no? Para poder ver la caída de la moneda. Pero aquí yo les he puesto el cuadro inverso para poder ver cómo ha aumentado de valor el dólar. Y si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los casos se sucede que el dólar aumenta de valor cuando comienza a caer el precio del petróleo, ¿no? Entonces usted ve más o menos a esa altura, por donde está junio, julio, que fue cuando comenzó a caer el precio del petróleo, cómo comienzan a subir las monedas, cómo comienza a subir el dólar, ¿verdad? Cómo comienzan a caer las diferentes monedas y cómo comienza a subir el dólar frente al rublo, al yen, al euro, y también he puesto por aquí la moneda colombiana. ¿Por qué puse colombiana? Porque para el caso específico de Ecuador, esta revalorización del dólar y esta caída del peso colombiano causó de que se decida acá el presidente instaurar una salvaguarda cambiaria a Colombia, imponiéndole un arancel del 21%, que se está negociando reducirlo a todas las importaciones que vengan a Ecuador desde Colombia, ¿no? Entonces, eso se podría ver que es uno de los efectos que ha causado la caída del precio del petróleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos? Este gráfico es interesante. Tenemos, por un lado, tenemos en los puntos los precios a los cuales necesitan los gobiernos para poder equilibrar su presupuesto fiscal, y vemos también algunos asuntos, algunos hechos que sucedieron a medida que fue cayendo el precio del petróleo, ¿no? Algo que ha pasado en las últimas semanas y que fue anunciado hace poco por la Unión Europea es que finalmente, después de haberse estado resistiendo por mucho tiempo, cayó en deflación, ¿no? Y uno de los principales motivos por la cual la deflación ya fue un hecho en el mes de diciembre del año pasado fue precisamente por la caída de los precios en el sector energético, ¿no? Porque hay que tener en cuenta algo que tal vez en los países donde hay subsidios a los combustibles no lo percibimos, pero sí se percibe en los países en los que el subsidio no es tan elevado,
o el precio de los combustibles variables, que es que cuando baja el precio del petróleo, también baja el precio de los combustibles, ¿verdad? Entonces, en Europa la deflación vino principalmente porque cayó los precios de los energéticos, por decir así, de los combustibles, del gas, del petróleo, de la energía, y eso empujó finalmente esas últimas décimas que faltaban para que la eurozona entre en deflación, ¿verdad? Que eso lo vemos ahí también en el gráfico. Vimos también que el crecimiento de China, si bien sigue siendo elevado de más del 7%, no es comparable a lo que fue China en los últimos 20 años, ¿no? Ya salieron las últimas cifras de China en esta semana, y en la que se anunciaba ya que China creció al 7%, pero que igual esto era el más bajo crecimiento en los últimos 24 años, ¿no? Entonces vemos cómo la desaceleración continúa en China, que es importante por ser uno de los grandes consumidores de petróleo y de combustibles, ¿no? Entonces también tenemos la caída de Rusia y también tenemos una desaceleración a nivel mundial. Ya el FMI también hace poco calculó, el día de ayer, antes de ayer, anunció sus nuevas estimaciones de crecimiento, y bueno, se redujeron considerablemente en relación a lo que había estimado en octubre pasado, en los que no había incluido una baja tan agresiva del petróleo como ahora, ¿no? Y vemos ahí que países como Venezuela, por ejemplo, necesitan un precio de petróleo Brent a aproximadamente $120 para poder equilibrar sus finanzas, ¿no? Ecuador está por ahí mismo, 115, 110, y es importante esto porque son países que actualmente tienen un alto déficit presupuestario, ¿no? El déficit de Venezuela está alrededor del 20% del PIB, el Ecuador está alrededor del 8% del PIB, que puede ser mayor incluso si el precio del petróleo no se recupera pronto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué se puede esperar? Que los precios seguirán bajos, ¿no? Los precios seguirán bajos. ¿Por qué? Porque se debe extinguir la sobreoferta que hay en el mercado, ¿no? Aunque lo que están haciendo los grandes productores a nivel mundial es, para no perder dinero en sus inversiones y por el bajo precio del petróleo, lo que están haciendo es seguir produciendo, pero en lugar de venderlo, lo que están haciendo es lo están almacenando en grandes contenedores a nivel mundial, ¿no? Para poderlo vender cuando el precio se recupere. Pero la recuperación podría ser rápida. Me refiero cuando llegue. No me refiero a que va a venir pronto, sino que cuando la recuperación llegue podría ser rápida. ¿Por qué? Y aquí es lo importante de lo que les decía en el gráfico anterior. Para Goldman Sachs, que es el más grande negociante o trader de commodities y de petróleo de Wall Street en Estados Unidos, sacó su proyección hace poco, y ellos la estimación que tienen ellos es que la recuperación del precio del petróleo no va a ser la típica forma de V que solemos ver siempre en los gráficos de los precios de los commodities, sino que va a ser forma de U. Y por eso es que les pedí que observen el precio hace un momento, ¿no? Como era forma de V. ¿Por qué? Porque la forma de V lo que nos hace ver es que una vez que toca fondo, luego se comienza a recuperar enseguida, ¿verdad? Pero la forma de U nos indicaría que el periodo que dure el nivel mínimo que alcance el precio del petróleo podría ser un poco extendido, ¿no? Entonces, en vez de recuperarse rápidamente, el precio bajo duraría un tiempo, no sabemos cuánto, ni hay cómo saberlo, duraría algún tiempo, y luego de eso se recuperaría rápidamente, ¿no? En la forma de U, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Goldman Sachs es, el precio ha caído, es probable que siga cayendo, una vez que toque piso, que toque fondo, se mantendrá así por un tiempo y luego se recuperará rápidamente, ¿verdad? Que eso es a lo que me refería, a lo que se refiere Goldman Sachs cuando dice que la recuperación podría ser en forma de U, más bien, y no en forma de V, que es lo típico que se espera, ¿no? Caen las estimaciones, el Brent, que hace par de meses se había proyectado en $83, $84, ya se lo proyecta a $50, y el WTI, que se lo había proyectado en $73,
ya se lo proyecta en 47 para este año 2015. Lo que coincide en la mayoría es que quizás se comience a recuperar el precio para finales del año, para el último trimestre del año, ¿no? Y ahora aquí, y una vez dicho esto, quisiera compartirles lo otro, ¿no? El mercado manda el gran relajamiento petrolero, porque ya les compartí algunas de las causas, de los motivos generalmente asociados a esta caída del petróleo, ¿no? Pero quisiera considerar otras señales del mercado que nos indicarían que el precio del petróleo está bajando simplemente porque el mercado tiene que equilibrarse, ¿no? El mercado tiene que equilibrarse después de muchas cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Lo primero de todo es que la demanda de petroquímicos se comienza a desacelerar. ¿Sí? Todos sabemos que cuando la demanda cae, el precio también cae, ¿no? Porque un bien comienza a ser menos demandado, menos comprado, el precio tiene que caer. Especialmente en países como China, India y en Asia, y también en Europa, la demanda de petroquímicos se ha desacelerado, ¿no? Lo segundo, Estados Unidos ya no necesita el crudo saudí. Quisiera ver este gráfico que lo mostró ayer el presidente Obama en su discurso del Union State, que uno de los logros que él anunciaba es que ya Estados Unidos depende menos del petróleo que puede importar de extranjero, de fuera del mundo, en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, ustedes ven la línea azul, que es lo que importa a Estados Unidos en el petróleo, ya está mucho más abajo, y el anaranjado, que es la producción, está mucho más arriba, ¿no? Entonces, eso sucedió, si se dan cuenta, a mediados de 2012, ¿no? ¿Qué sucedía? Más o menos en esa época, 2012-2013, el precio del petróleo subió aceleradamente, había mucho flujo de recursos económicos en el mundo a causa del programa de estímulos de la FED, que inyectaba aproximadamente 85.000 millones de dólares mensuales a la economía mundial, lo cual hacía que haya mucho dinero. Entonces, por esa razón también subieron los precios de los commodities, ¿verdad? En Asia recortan subsidios a combustibles. En Asia, en algunos países de Asia, se ha empezado a recortar los subsidios a los combustibles, lo que también ha causado que se reduzca la demanda de combustibles, y por esta misma razón también empieza a bajar la demanda de petróleo, y también esto presiona el precio en la baja, ¿no? La FED terminó su programa de estímulos, ya lo mencioné hace un momento, ya no hay tanto dinero barato en el mundo como hubo hace un par de meses atrás, cuando se terminó finalmente este programa que duró aproximadamente 6 años de la FED, de continua inyección de dinero a la economía mundial, ¿no? Y también la recesión de Europa, ¿no? La recesión de Europa, si este gran continente entra en recesión, disminuye la demanda, disminuye también el consumo, y esto lleva también a que hayan bajas expectativas de crecimiento mundial, lo cual todo esto en el agregado están dando señales de mercado al petróleo, ¿verdad? Y que obliga al precio del petróleo a bajar, ¿no? Más allá de las razones políticas, de conflictos que existen o de acuerdos que hay entre países entre un país u otro, simplemente estamos viendo de que hay señales de mercado que indican que el precio del petróleo tiene que estar bajo, ¿no? Y por esta razón es que muchos también analistas indican de que el precio del petróleo se mantendrá en los niveles actuales o quizás un poquito más altos por un buen tiempo hasta que el mercado se logre equilibrar. Pero aquí tenemos también algo interesante, es que el Banco Central Europeo ya ha anunciado prácticamente el mismo programa que tuvo Estados Unidos hasta hace unos meses, y anunció que por lo menos su programa de estímulos monetarios, que es exactamente lo mismo, comprar activos o bonos mensualmente, duraría por lo menos 2 años. Entonces, la FED terminó su programa de estímulos, pero ahora será la Unión Europea quien empezará a inyectar miles de millones de dólares, de euros a la economía, y hay que ver cómo también va a reaccionar Europa, ¿no? Y ver, también esto depende mucho cómo sucederá la recuperación del precio del petróleo. Y bueno, aquí un poco para tener en cuenta, ¿no? En el gráfico anterior no aparecía Ecuador,
aquí aparece Ecuador al nivel de $120, también como el límite al cual necesita el precio del petróleo para poder equilibrar sus finanzas públicas, ¿no? Y podemos ver algunos países que están dependientes del petróleo: Nigeria, Ecuador, Algeria, Irak, Rusia, son países que están dependiendo del petróleo. Arabia Saudita es un caso importante porque lo que ha dicho el ministro de Petróleo de Arabia Saudita es que ellos están tranquilos con ese precio bajo, aún así no sea conveniente para los productores producir ese precio. Están tranquilos ese precio porque ellos tienen suficientes ahorros para sobrevivir por lo menos unos 3 años con el precio bajo. Entonces, no quiere decir que vayan a estar 3 años los precios bajos, pero sí da una señal importante al mercado, ¿no? Una señal bastante fuerte al mercado, ¿no? Ellos tienen ahorros petroleros. Es importante decir eso, ¿no? Que hay muchos países como Ecuador, por ejemplo, cuya política fiscal es gastar cada dólar que entre a las arcas fiscales, ya sean de dólares o perdón, ya sean de petróleo o ya sean de impuestos, y deberían funcionar bajo la misma lógica cuando no hay dólares, ¿no? Deberían, así como piensan de que se debe gastar cada dólar que entra, deberían también pensar lo analógicamente contrario, ¿no? Que sería recortar el gasto cada dólar que pierde el Estado, ¿no? Sin embargo, eso no sucede, sino que se mantiene el fuerte gasto público. Arabia Saudita, por lo contrario, tiene grandes ahorros petroleros, más de 736 mil millones de dólares, ¿no? Es el ahorro que tiene Arabia Saudita, lo cual simplemente han decidido, ¿saben qué? Mantenemos el precio bajo, apretamos a Estados Unidos, que es el principal amenaza actualmente. ¿Por qué? Porque ya me superó como primer productor mundial, lo presiono a Estados Unidos para que aguante su producción, y yo lo que voy a hacer es empezar a girar cheques, no de deuda, como lo hace Ecuador, por ejemplo, sino de sus propios ahorros, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Arabia Saudita es bajar el precio, pero yo tengo mi cuenta corriente, de la cual voy a comenzar a girar cheques para empezar a suplir el gasto público, ¿no? Lo cual Ecuador podría haber hecho en los últimos años, ¿no? Simplemente como para considerarlo, Ecuador tiene una producción aproximada de 200.000 barriles de petróleo al día, ¿no? Al año, perdón. Si se hubiese ahorrado $3 por cada barril de petróleo, digamos que estuvo hasta el momento hasta $140, digamos que se hayan ahorrado simplemente $3. $3 por 200.000 son 3 por 2 son 600 mil millones, más o menos. Por 8 años que ha tenido el gobierno, actualmente son aproximadamente 4.800 millones, 5.000 millones, pongamos en cifras redondas, 5.000 millones. 5.000 millones que son precisamente los que te servirían hoy en día, en el 2015, para satisfacer ese déficit presupuestario que tiene el Estado, a causa de la caída del precio del petróleo. Solamente con haber ahorrado, digamos, en este ejemplo, $3 por cada barril de petróleo que se haya exportado, Ecuador pudo haber tenido una suficiente ahorro para poder sobrellevar esta crisis petrolera que está actualmente afectando su economía, ¿no? Y que ya vamos a ver un poquito más adelante el caso de Ecuador. Pero ¿está preparada América Latina para enfrentar esta crisis? Bueno, depende del bando, por decir así, al que pertenezca. Y he puesto aquí 2 ejemplos, el de Colombia y el de Venezuela. Colombia, que produce casi 1 millón de barriles al día, que el petróleo representa más de la mitad de sus exportaciones, y que es la 6ª parte de los ingresos del gobierno. Y de que el 80% de su flujo de inversión van hacia inversiones petroleras, ¿no? Ese país, recientemente el ministro ha declarado que ellos están tranquilos, que no quieren hablar mucho de crisis porque probablemente les afecte, sí, pero solamente en un par de décimas del crecimiento, y por esa razón ellos no están preocupados. Pero tenemos del otro lado especies como Venezuela, que perderían alrededor de 700 millones por cada dólar
que cae el precio del petróleo y que actualmente sufre un déficit del 20% del PIB. Y algo interesante es que en Colombia, por ejemplo, bueno, a nivel general, ¿no? De los países petroleros, el rendimiento de la deuda de esos países ha aumentado, ¿no? Por lógicas razones. Si disminuyen los ingresos del que me debe, aumenta el temor o el riesgo de que no me pague, entonces tengo que aumentar el rendimiento de los papeles de deuda, ¿verdad? En el caso de Venezuela, aumentó aproximadamente al 20%, y en el caso de Colombia aumentó al 3.4%, o sea, muy bajo realmente. O sea, el aumento lo deja todavía bajo a Colombia. Ecuador, por ejemplo, en los últimos meses aumentó de 8 a 11%, lo cual hace incluso inviable que se quiera colocar deuda otra vez este año para poder satisfacer las necesidades de financiamiento del Ecuador, ¿no? Entonces son señales que te dicen, ¿no? Hay países que se han preparado para esto, hay países que no se prepararon porque simplemente decidieron gastar cada dólar que les entraba, ser un poquito menos previsivos que otros, y bueno, ¿no? Todo dependerá del país, del manejo económico que se haya visto, ¿no? Un poco lo que ponía al inicio, el mensaje en el gráfico sobre el petróleo, que el árbol del precio no nos deja ver el bosque, el modelo económico, ¿no? ¿Por qué sufren países como Ecuador y Venezuela cuando el precio del petróleo cae? No porque el precio esté bajo, porque si ustedes se dan cuenta, el promedio que tuvo el petróleo ecuatoriano desde los 80 hasta el 2007 fue de 26 dólares. El que tuvo entre el 2000 y 2007 fue 40 dólares. Pero el que tuvo entre el 2007 y el 2014, diciembre del 2014, ha sido 86 dólares. Entonces, más del doble de lo que fue los 7 años anteriores, ¿no? Entonces, el problema no es entonces el precio del petróleo, el problema no es la petrodependencia, digamos, ¿no? El problema es realmente el modelo económico que hace crecer excesivamente el tamaño del Estado. Si el tamaño del Estado no fuera tan grande como lo es hoy en día en Venezuela, en Ecuador, entonces no existirían estos problemas de bajos déficits fiscales y de complicaciones financieras en cuanto a la caída del precio del petróleo, ¿no? Sin embargo, en países como Venezuela y Ecuador, la economía es muy dependiente del precio del petróleo, ¿no? ¿Qué pasa en Ecuador? Y aquí quisiera mostrarles un escenario, ¿no? He calculado 3 escenarios, ¿no? Un escenario positivo, un escenario medio y un escenario negativo de cómo podría avanzar las finanzas públicas con la caída del petróleo, ¿no? Entonces tengo el primer punto, en el peor escenario, los ingresos del Estado caerían 15% y la necesidad de financiamiento se incrementaría hasta en un 20%, ¿no? El gobierno no ha considerado, a pesar de esto, la caída de los ingresos tributarios, porque al ser la economía ecuatoriana altamente dependiente de la actividad petrolera, si el petróleo cae y cae el gasto estatal, también va a caer la actividad económica y eso va a incidir en una menor recaudación de impuestos. Sin embargo, el gobierno simplemente hizo un recorte de 1.400 millones al presupuesto, considerando una caída del precio del petróleo, pero no ha considerado, al parecer, a menos no sabemos, una caída en el presupuesto de los ingresos tributarios, ¿no? Entonces, probablemente tendría que hacer, si todo sigue como está actualmente, con un precio bajo, alrededor de 45 dólares, y no se recupera, probablemente tendrá que se verá obligado a realizar un nuevo recorte fiscal para al menos mantener el déficit inicial de más de 5.000 millones, ¿verdad? Entonces, este es un escenario optimista, un escenario medio, pero quiero ver el pesimista, porque a fin de cuentas, veamos el peor, y si la cosa va mejor, pues qué bien, ¿no? Pero ya sabremos cuál podría ser uno de las peores consecuencias.
he hecho un par de cálculos aquí sencillos, nada muy elaborado, simplemente para tratar de evidenciar qué podría pasar, ¿no? Creo yo que un escenario pesimista podría ser de $45. Y sí quisiera decirles algo. Yo hice este escenario pesimista, pero he escuchado a otros analistas acá en Ecuador reconocidos que son al cual este escenario mío pesimista podría parecer un escenario positivo u optimista para ellos, porque he escuchado bastantes críticas y escenarios aún peores que estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estimo? Que si el precio del petróleo cae y se mantiene en promedio en el año 2015 en $45, los ingresos petroleros podrían caer unos 1.300 millones, el ingreso tributario podría caer unos 1.000 millones, con lo cual haría que el ingreso total disminuya unos 3.000 millones, ¿verdad? Con lo que el déficit fiscal aumentaría de 5.300 a 7.000 millones, ¿no? Y aumentaría la necesidad de financiamiento en un 20%. Y todo esto con un gran déficit y aparte con un crecimiento económico estimado nulo, ¿no? La economía prácticamente no crecería en el año 2015. ¿Por qué? Porque actualmente la economía depende mucho, la economía ecuatoriana depende mucho de lo que pueda hacer el Estado, ¿no? El 53% de las inversiones, de la formación bruta de capital fijo, de las inversiones aquí en Ecuador son puestas por el Estado, por el sector público. El sector privado apenas tiene el 45%, ¿no? Cuestión que hace 7 años era diferente. El sector público tenía aproximadamente el 80% y ahora es el 40%, ¿no? Entonces, hay una gran dependencia del Estado, de tal forma que si el Estado deja de gastar dinero, la economía ecuatoriana podría sufrir mucho, considerando que no existe ningún otro tipo de inversión, ¿no? La inversión extranjera en Ecuador es prácticamente nula. Fue el año pasado, el 2013, 700 millones, el año pasado se calcularon hasta septiembre 500 millones, cuando otros países de la región como Colombia, Chile, Perú, recaudan más de 20.000 millones, 15.000 millones en inversión extranjera directa, ¿no? Y eso es importante remarcar, porque Ecuador está a punto de atravesar un gran problema probablemente de balanza de pagos en el año 2015, si por la caída del precio del petróleo, ¿no? Dado de que no existe esa entrada de capitales que podría ajustar la balanza de pagos, ¿no? Pero a pesar de todo esto, con el préstamo chino que consiguió el presidente en los primeros días del mes, que en realidad fueron 7.500 millones, pero de los cuales este año 2015 tal vez entrarían de libre disponibilidad y efectivamente entrarían acá al país unos 1.500 millones, más el recorte presupuestario de otros 1.500 millones, nos daría un total de 3.000 millones, que es similar a las pérdidas que generarían la exportación petrolera, ¿no? Con lo cual se podría decir que más o menos el gobierno ha logrado cubrir el bache, no del déficit fiscal, porque son 5.000 millones, sino el bache que le dejaría la caída del petróleo, ¿no? Sin embargo, esto quizás solamente sería para los próximos 2 o 3 trimestres, de aquí a agosto, septiembre más o menos, esperando. Lo que evidencia esto es que ellos esperan una recuperación del precio para finales del año, ¿no? Si el precio no llegara a recuperarse para finales del año, pues este ajuste de aquí del recorte y el préstamo chino quedaría corto para los fines estatales, ¿no? Deberían tendrán que conseguir más financiamiento, ¿no? Y como ya les mencioné, la emisión de bonos que tal vez estaba prevista para estos primeros meses va a ser un poco complicada, toda vez que el rendimiento se ha aumentado aproximadamente el 11-12% en los bonos ecuatorianos, lo cual lo complicaría el poder conseguir, ¿no? Y aquí un detalle de lo que hizo Ecuador.
en cuanto a su recorte. Como lo pueden ver, hizo un recorte en cuanto a los ingresos petroleros, pero nunca se consideró un recorte de los ingresos permanentes, que son los ingresos tributarios, ¿no? Ecuador deberá considerar eso también. Como les dije, al menos no sabemos que lo hayan considerado, esperemos que sí, ¿no? El déficit fiscal es actualmente 5.300 millones y con una necesidad de financiamiento que incluye el pago de deuda de 8.000 millones, ¿no? Y para ir terminando, esto es importante, ¿verdad? Cuando Ecuador enfrentó la crisis del 2009, si se pueden fijar, entró a la crisis con un déficit, sí, si bien con déficit, pero un déficit pequeño, de a lo mucho el 1% del PIB, ¿no? Pero para enfrentar la crisis del 2015, Ecuador está entrando mucho más debilitado, ¿no? Con un déficit fiscal de aproximadamente el 6% del PIB. Lo que les quiero dar a entender es que, de que el país actualmente, Ecuador en caso específico, está entrando a enfrentar una crisis de una forma más apretada, ¿no? Un poco la proyección que tenemos para en la firma consultora donde trabajo es un crecimiento máximo del 2% para el próximo año, para este año, perdón, dado la caída del precio del petróleo, la disminución de la actividad comercial y productiva. No creemos que se vaya a cumplir la expectativa del gobierno del 4% que tiene para este año, mucho menos la de CEPAL, que aún no ha actualizado su cifra, incluyendo la caída del precio del petróleo. Entonces, por nuestro lado, apuntamos a un 2% aproximadamente, ¿no? Y esto aquí, interesante conocer esto, ¿qué pasaría si se repite la historia del 2009? Si ustedes ven a su lado derecho, cómo creció la economía en el 2009, ¿no? Con estas cantidades, ¿verdad? Así se comportó. Si replicamos este mismo comportamiento a la situación actual, podríamos decir que el Ecuador en el 2015 crecería 1.54%, ¿verdad? Si aplicáramos exactamente lo mismo, ¿no? Pero probablemente puede ser incluso menor, dado que, como vimos hace un momento, Ecuador está enfrentando más complicadamente la crisis. Y bueno, ¿cómo actuaría el gobierno frente a esta crisis? Bueno, tienen un sinnúmero de salidas, de acuerdo a lo que ha actuado, de acuerdo a las leyes recientemente aprobadas. Puede ser un incremento al impuesto de la salida de divisas, que ya ha sufrido varios incrementos desde que fue creado, del 0.5 al 1, al 2, al 5% actualmente. Probablemente lo quieran incrementar con la excusa, el argumento de evitar la salida de dólares, un aumento del impuesto del anticipo, el impuesto a la renta, un nuevo impuesto al patrimonio, que permitirían recaudaciones rápidas, ¿no? Porque esto no son recaudaciones que se hacen a lo largo del año, sino que es un solo cobro, ¿verdad? Entonces, serían inyecciones de liquidez bastante fuertes al gobierno, emisión de dinero electrónico, que es bastante complicado este asunto, respaldado en papeles de corto plazo del Banco Central o del Ministerio de Finanzas, e incluso permisos para pagos al exterior, ¿no? Si un accionista, una empresa quiere repatriar dividendos para sus accionistas, o si se quieren enviar giros al exterior, o si usted quiere hacer compras al exterior, probablemente tengan que tener permiso para pagar, ¿no? Y el Banco Central, quiero pagar tal cuenta, quiero pagar a tal accionista, ok, déjame el dinero aquí, que cuando haya cupo yo lo envío al exterior, ¿no? Quizás restringir créditos de importaciones o importadores para evitar la fuga de capitales, y quién sabe si recortar subsidios a los combustibles, ¿no? Aunque probablemente aunque probablemente este sea el mejor momento para reducir subsidios a combustibles, ¿no? Toda vez que el precio está bajo, ¿verdad? Entonces,
Con esto de aquí, esto es lo que tenía para compartirles. Estoy atento a cualquier pregunta que ustedes tengan para este momento, ¿no? Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, de hecho, hay una pregunta, esta es de Leonard, que dice, me gustaría saber en cuánto tiempo influye que en Ecuador tampoco hayan fondos de reserva. ¿En cuánto tiempo? Sí. ¿En cuánto tiempo también influye que en Ecuador tampoco hayan fondos de reserva? Ok, a ver, entiendo un poco que se refiere a fondos de ahorro, ¿no? Quisiera poner un ejemplo, por ejemplo, actualmente las reservas monetarias, la reserva extranjera o internacional que tiene el Ecuador es de aproximadamente, digamos, 3.800 millones, digamos 4.000 millones, ¿no? Y actualmente el gasto mensual que tiene el Estado ecuatoriano son 3.000 millones, ¿no? Entonces, digamos que si el gobierno decidiera utilizar las reservas extranjeras que tiene el Ecuador, que de paso no le pertenecen al Estado, sino que le pertenecen a entidades privadas, solamente una parte de ellos es el Estado, pero si decidiese usar eso de ahí, tendría de vida, por decir así, un mes de vida, ¿no? Utilizando esas reservas que tiene ahí, que no son ahorros, sino es la reserva internacional, ¿no? Y por otro lado, también tengo aquí en esta diapositiva, dice, usar el fondo de liquidez, que también por ahí también los bancos privados, es un fondo que se creó de los bancos privados para algún momento de crisis bancaria, ¿no? Que respalde los créditos, los depósitos de los usuarios, ¿no? Por ahí habrían otros 1.000 millones, digamos que con muertos y heridos y cogiendo puchos por un lado, puchos por otro lado, dinero que probablemente no sea del Estado, podría sobrevivir, digamos, unos 2 meses el Estado ecuatoriano, ¿no? Por eso es que también vendría después de eso una emisión monetaria a través del dinero electrónico, respaldada en papeles de deuda, ¿no? A corto plazo. No sé si eso más o menos responde a la pregunta que hicieron. Sigo con preguntas. Dice Josué Vázquez, pero no puedo leer esto. ¿Cómo se diferencia la recesión mundial del 2009 con esta? Algunos analistas dicen que el sector privado no se va a ver tan afectado como el 2009. Si es así, ¿por qué? El año 2009 fue más bien una crisis financiera, ¿no? Y fue diferente, porque si ustedes se dan cuenta, el precio del petróleo cayó en el año 2008 y recién en el año 2009, que ya se estaba recuperando, fue el impacto en la economía ecuatoriana sobre todo, ¿no? Y también alrededor del mundo, ¿no? Entonces, por ese lado es diferente, ¿no? Fue una crisis más bien financiera, no fue una crisis de petrolera, ¿no? Actualmente esta crisis viene dada principalmente para los países exportadores de petróleo, porque van a ser los principales perjudicados. Por eso es que Rusia está perjudicada porque es productora de petróleo, por eso es que Venezuela está perjudicada porque es productor de petróleo, por eso es que Ecuador está perjudicada porque es productor de petróleo, pero sobre todo porque sus presupuestos estatales dependen mucho del petróleo y sobre todo porque sus gobiernos, sus economías se han hecho muy dependientes de lo que puede hacer el Estado, ¿no? Ya vimos el ejemplo de Colombia, ¿no? El ejemplo de Colombia, si bien ellos ven un efecto negativo en su economía, para el próximo año no ven que vaya a ser tan agresivo como lo puede ser en Ecuador. Este año, el año pasado, 2014, el crecimiento económico de Ecuador fue aproximadamente, una vez que, bueno, hagan públicas las cifras, pero podrán ser máximo 3.8%, y de eso caer a aproximadamente 1, 2 o incluso 0% para algunos economistas, eso va a ser grave. Sin embargo, Colombia, lo que ha dicho su ministro de Economía es que esperan un efecto, una caída en su crecimiento, pero apenas de unas décimas, no nada drástico, nada complicado. Tengo otra pregunta. ¿Es posible que un país enfrente la crisis a través de subsidios? ¿Perdón?
¿Es posible que un país enfrente la crisis a través de subsidios? Podría ser posible, pero sin lugar a dudas no es lo recomendado. Pongo un ejemplo en este momento. Probablemente, ¿qué es lo que ha causado esto en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que tiene subsidiado el combustible, pero no tanto? Es que la caída del precio del petróleo ha provocado que caigan los precios de los combustibles. Al caer los precios de los combustibles significa mayor ahorro para los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, al final esto está de cierta manera también beneficiando a los consumidores, a las familias en Estados Unidos y en países cuyo precio de petróleo cuyo precio de combustibles está más acorde al precio de mercado, ¿no? Entonces, dar subsidios no es lo recomendable porque por lo general los subsidios tienen fecha de inicio, pero no tienen fecha de finalización, ¿no? Un subsidio es eficiente cuando uno dice, ok, vamos a paliar la crisis con este subsidio, con esta transferencia a las familias, etcétera. Pero lo más probable, y lo que ha sucedido a través de la historia, es que el subsidio prevalece aún cuando están la economía bollante, ¿no? Entonces, no es lo recomendable, dado que por lo general es políticamente difícil después sacarlo, ¿no? Bueno, en realidad me quedan 5 minutos de transmisión y tengo exactamente 14 preguntas. Así que vamos a intentar hacer un poco más breves para que todas puedan ser contestadas, ¿sí? Ok. El déficit, esta pregunta dice, si se mantiene el precio del petróleo bajo, ¿de cuánto será el déficit fiscal del Ecuador para el 2016 en el peor de los escenarios? En el 2016. Sí. 2016 no me lo he calculado, espero que podamos llegar al 2016, pero para el 2015 en primer escenario mi cálculo es que pasaría de 5.300 a 7.000 millones, o sea, aproximadamente 1.700 o 2.000 millones más, digamos. Perfecto. El déficit global, déficit fiscal más amortizaciones de deuda, según cifras oficiales es igual al 9% del PIB. Sí, actualmente digamos que el déficit presupuestario el déficit fiscal es aproximadamente 7%, lo que se paga en deuda son 2%, son 9% del PIB, ¿no? En el caso de Bolivia, ¿cuál es tu análisis respecto al gas natural? Bueno, el gas natural también está bajando de precio, ¿no? No tengo realmente mucha información sobre Bolivia en qué tan dependiente del gas natural o del petróleo sea, así que preferiría no emitir un criterio muy acertado sobre eso. Okay. ¿Cuál debe ser la estrategia que debe implementar el gobierno para que el dinero electrónico empiece a ser aceptado como forma de pago? Bueno, primero que todo, yo creo que para el dinero electrónico hace falta poner un límite. Creo que es lo primero que se debería hacer un gobierno prudente, sensato, poner un límite al dinero electrónico, qué sé yo, podría decir el 5 o el 10% del PIB, que sea la máxima emisión que se puede tener de dinero electrónico. De ahí, yo creo que se está haciendo todo lo posible. El gobierno está habilitando el pago en los grandes agentes, que son las grandes cadenas comerciales, las farmacias, la telefonía celular. De ahí lo que el gobierno le quedaría como tal para hacer es quizás empezar a pagar sus transferencias, los sueldos y salarios, el bono de desarrollo humano y los subsidios, no sé, ¿no? De alguna u otra manera para él, para que sea el Estado que promueva, pero de ahí en eso, quizás creo yo que el Estado no debería inmiscuirse más allá en eso, ¿no? Eso debería ser una decisión, por decir así, soberana de las personas, si deciden darle la confianza o no al dinero electrónico. Bueno, muchísimas gracias por cada una de sus preguntas. Realmente aún quedan 16 sin contestar. De mi lado creo que se les estaré mandando a Francisco, quien las vamos a postear en el evento. Francisco seguirá en el evento
de Facebook. Si ustedes quieren pueden seguirle preguntando por esa vía. Este webinar fue grabado y lo subiremos en los próximos días a las páginas de Es Libertad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Francisco, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Y a cada uno de ustedes muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.